medicamentos y el uso crónico sin un control del médico, la automedicación, es lo que al final, por desconocimiento, nos lleva a padecer de insuficiencia renal. Todos los medicamentos, absolutamente todos, tienen efectos secundarios y por eso debemos dejar que sea un médico quien nos prescriba la dosis, la cantidad y el número de días que vamos a recibir estos medicamentos. ¿Qué tantas posibilidades hay para que una persona mayor solo tenga un riñón de nacimiento y este se pueda dañar, o si hay alguna posibilidad antes para que se regenere? Gracias de antemano, nos dice Alison Ping. La condición que describe nuestro amigo televidente se llama monorreno. La naturaleza es tan sabia que por gracia de Dios tenemos 2 riñones, pero desafortunadamente hay personas que nacen solo con un riñón, se llama monorreno. ¿Es frecuente esto? Es poco frecuente, pero sí, nos encontramos casos, yo veo por lo menos 1 cada 3 meses o cada 6 meses, porque consulta por otra situación y como, es decir, llega por una apendicitis aguda y mire doctor, tenga cuidado con mi riñón porque yo solo tengo un riñón de nacimiento. Bueno. Solo tiene un riñón, pero si tiene los cuidados que todos debemos de tener, estas personas pueden llegar a tener una vida plenamente normal porque este único riñón asume la función de ambos. Y hay pacientes que por alguna razón, en el transcurso de su vida, nacieron con 2 riñones, tuvieron un tumor renal, un quiste renal, o tuvieron un traumatismo, un accidente de tránsito o una herida por arma de fuego y perdieron un riñón. El otro riñón asume la función y compensa. Pero por supuesto, los cuidados de este paciente son más delicados que de los que tienen 2 riñones. Porque solamente tiene uno, exactamente. Señor, bueno, tenemos que hablar de otros temas también. Influenza aviar. Hay mucho que decir y mucho se ha comentado, sobre todo en fuentes no oficiales de lo que podría estar sucediendo. Usted como médico certifica o nos puede decir, es un peligro inminente la influenza aviar. Ya sabemos que es por aves migratorias, se puede pasar a aves de corral, en algún momento puede llegar al ser humano, aunque por alguna lectura que he tenido, de humano a humano pareciese que no está certificado que se pase, o sí hay algunas investigaciones ya que lo afirmen que es posible. Básicamente es una alerta, no es una alarma, no es que vamos a caer en pánico. Definitivamente lo que ha sucedido, los primeros casos de gripe aviar, aclarando, esta es una enfermedad hasta el momento, hoy por hoy, de las aves. Vienen desde 1996 la primera detección de gripe aviar en el mundo. ¿Qué ha cambiado este año y por qué hay tantas nuevas noticias sobre esto? Que clásicamente era una infección de aves silvestres y que aunque han habido desde 1996 hasta el día de hoy alrededor de 800 casos a nivel mundial en seres humanos, en seres humanos han habido 800 casos, no se ha demostrado una transmisión continua o sostenida de humano a humano, sino que estos casos han sido de personas que han estado en contacto íntimo con aves, es decir, que han participado ya sea en los sacrificios de estos animales o que participan en la crianza, en los cuidados directos de animales que tuvieron gripe aviar. No hay transmisión sostenida de humano a humano. ¿Pero qué ha cambiado? Desde el año pasado, esta gripe cambió de los animales silvestres a ser más frecuente en animales de corral y de traspatio. Los animales de corral son los que están en las granjas y que están siendo cultivados para obtener producción de carne y huevos, y las de traspatio son los que las personas pues en su casa, en el campo, tienen su animalito en la casa. Lo otro que cambió es que no era frecuente verlo en Sudamérica y desde el año pasado pues se extendió a toda Latinoamérica. Otra situación que preocupa es que en muchos países como España, en Perú, en Chile, se han encontrado ya no solo transmisión entre animales salvajes, es decir, aves, pelícanos, aves migratorias, no solo hay ya aves de corral infectadas, sino que también mamíferos como leones marinos, nutrias. Sí, hemos visto. Y eso es lo que preocupa a los virólogos, a la Organización Mundial de la Salud, que el virus que siempre estuvo confinado a las aves, pareciera que ya logró hacer una transmisión a los mamíferos.
Y ahí es donde viene la palabra alerta para nosotros los seres humanos, porque como cualquier virus, lo que se teme o lo que preocupa es que de pronto vaya a mutar y vaya a haber una transmisión entre humanos, pero al momento, hoy por hoy, no hay transmisión de humanos, sino que es un fenómeno mundial que está afectando a muchas aves y que está comprometiendo las economías, por supuesto, y por eso ahora en el país, desde hace 2 días, hay una alerta sanitaria extendida por 6 meses, pero se extiende a los casos de gripe aviar para lograr detectarlos a tiempo y frenar la transmisión entre las aves. Así es, señor, pero cuando esto llega a una granja donde se cultiva, y entre comillas la palabra, para carne de aves o para huevos, lo que se termina haciendo, y creo que no hay ninguna otra práctica porque sería prácticamente imposible, es eliminar toda la granja. Es correcto. De hecho, es lo que vemos en las noticias. Por ejemplo, hace 2 días en Argentina, la situación ahí está tan crítica porque Argentina era un país que estaba libre de gripe aviar. Al detectar el primer caso de gripe aviar en Argentina, perdió ese estatus y de por sí ya no puede exportar animales para consumo. Y las noticias hablan de que están sacrificando cientos de miles de aves a diarios, porque cuando encuentran un caso de gripe aviar, esta gripe tiene una alta patogenicidad, una transmisibilidad que en 3 días toda la granja puede estar infectada y al final depende de la patogenicidad que tenga el virus que afectó a estas aves, pero si es de alta patogenicidad, el 98% de las aves en 3 días van a fallecer y entonces, aunque parezcan medidas extremas, tiene que sacrificarse toda la granja y tiene que hacerse un rastreo según los países, según las normas o protocolos de países. Se habla hasta de cercos sanitarios de 20 kilómetros para lograr detectar los casos y evitar que se vaya a transmitir más entre las aves. Círculos sanitarios de 20 kilómetros. Hasta de 20 kilómetros en los que se rastrean las granjas y si se llega a detectar un animalito que tiene la gripe aviar, pues lamentablemente se tiene que sacrificar toda la granja. Muy bien, el riesgo actual para el público en general es bajo, dicen los CDC. Es correcto. Pero Ahora, hay que estar pendientes. tenemos que estar pendientes y definitivamente haber un impacto económico al afectar la producción y lo más interesante es decirle a la población, bueno, ¿qué puedo hacer yo si encuentro un animalito muerto? Porque los salvadoreños somos curiosos y de pronto podríamos encontrar ya sea un ave de corral, un ave silvestre o algún animal muerto en la playa. ¿Y qué hacemos los salvadoreños? Siempre vamos y los vamos a revisar, a curiosear o querer ayudarle y vemos, en un dado caso que alguien encuentre un animalito, no intente ayudarlo, no intente curiosear, no vaya a levantarlo, no vaya a tocarlo, sino que dé aviso a las autoridades de que ha encontrado ese animal para que nuestras autoridades hagan los estudios pertinentes para descartar que haya gripe aviar. Allá en el campo, en la zona rural, ¿cómo puedo saber si mis animalitos tienen gripe aviar? Bueno, si la gallina aumenta la cresta, la chorcha, se le inflama, disminuye la producción de huevos, empiezan a tener tos o diarrea, o de pronto usted encuentra que sus animalitos han fallecido, avise a las autoridades para que hagan los estudios pertinentes. Eso es importante que la gente lo sepa, porque bueno, hace unos días yo viajé a la zona rural y la mayoría de la gente allá desconoce que puede tener gripe aviar y le pueden fallecer sus animalitos y pasarlo como un evento sin importancia. Y de eso trata la alerta de 6 meses, que detectemos los casos para que se puedan tomar las medidas a tiempo. Ok, y no es que algo suceda dentro de la granja, sino que simple y sencillamente un ave migratoria paró, se detuvo, en cualquier forma, no sé si por heces o por cualquier asunto, puede haber llegado a la granja y comienza a circular. Tan fácil como eso, ¿verdad? Tan fácil porque la transmisión entre las aves a través de las secreciones respiratorias que producen los animalitos, a través de sus heces, los animalitos hacen sus necesidades, estas se secan y hacen como esporas, como polvo, y eso se viaja levanta. Y así se transmite. Y las aves migratorias están pasando por todo el territorio en cualquier momento. Es correcto. Muy bien, hay que tomarlo en cuenta. Tenemos que hablar también de las enfermedades gastrointestinales. Parece haber un pico de acuerdo a los últimos boletines del Ministerio de Salud. Vamos a hacer la última pausa en este momento. Volvemos en aproximadamente 1,5 minutos. Siga con nosotros. Infórmate al instante. Estrenamos web.
Ingresa ya. tcsahora.com. Casos más en el global a nivel de año. Es decir, tenemos más casos que el año pasado de gastroenteritis y algunos casos de rotavirus entre estos. Ok, ¿a qué se podrá deber, señor? Porque no estamos muy acostumbrados, bueno, que en este momento se den las enfermedades gastrointestinales, tal vez se están dando antes de tiempo. Hay que recordar que las abuelitas decían el mal de mayo, pero como que todavía nos falta un poco de tiempo. Es importante que la población retome las medidas de higiene. Toda la gastroenteritis, todas las diarreas, las enfermedades gastrointestinales, la transmisión es fecal oral y tiene definitivamente que haber habido un fallo en los cuidados que nosotros tenemos al preparar, al manipular nuestros alimentos y nuestras fuentes de agua. Por ahí puede andar la situación de este incremento del alza de los casos y por tanto si la población refuerza sus medidas, el lavado de manos, el lavado adecuado de sus frutas y verduras, las medidas tradicionales de higiene en la preparación de nuestros alimentos, podemos hacer que estos casos disminuyan. Doctor, cuando alguien en particular, un pariente, un amigo, naturalmente es más difícil cuando se tiene en un pequeño, en un bebé o en una persona de la tercera edad. ¿Qué alerta es la que uno debe tener? Porque hay episodios en los que se da dos casos, un caso de diarrea en el que se tienen 2 asientos, tal vez 3 asientos y uno dice, no, mira, ya se me va a quitar y mucha gente tal vez no le pone la atención. Diferente es cuando pueda tener 12, 15 asientos en 24 horas y que ya podría llegar a niveles de deshidratación peligrosos. Los extremos de la vida son particularmente vulnerables. Tanto los niños menores de 6 años como nuestras personas arriba de 65 años no debemos subestimar si presentan diarrea. ¿Por qué? Porque cuando tienen diarrea viene una pérdida importante de líquidos y electrolitos y esto es al final lo que lleva a estos pacientes a una situación de gravedad. La mayoría de las diarreas son producidas por virus, por tanto el uso de antibióticos no va a ayudar, no está no hace nada. aconsejado y debemos de prestar a los signos de alarma para consultar a tiempo, porque los pacientes gritan que están mal. Lo que pasa es que no logramos desconocer los signos sutiles. Los signos de la deshidratación es que los pacientes tengan los ojos hundidos,
que tengan la boca seca, que tengan demasiada sed. Usted les ofrece agua y beben con ganas. Nosotros decimos beben sed y toma agua ávidamente. Agarra el vaso de agua y se lo toma con mucha fuerza, con mucho impulso. Pero llega un momento en que la deshidratación es tan importante que él no logra alcanzar a reponer los líquidos y los electrolitos, y entonces nosotros debemos de consultar a tiempo para que podamos determinar si puede continuar siendo hidratado en casa o si requiere una hidratación más agresiva en el hospital. Al final, esto va a salvar la vida de estas personas que están con un problema de diarrea. Pero ¿qué me está diciendo? ¿Cada caso de diarrea debe ser motivo de alarma para una consulta médica? No, estamos hablando de los casos de los extremos de la vida. Ok, menores de 6 y mayores de 65. 6 y mayores de 65 años. Realmente tampoco es bueno saturar los sistemas de salud, pero sí es bueno aprender a detectar los signos de alarma para poder consultar a tiempo y evitar que lleguemos de forma tardía en el hospital. Y por supuesto, si tiene enfermedades asociadas, esto lo pone en una situación de más riesgo. Ok, señor, COVID no ha visto muchos casos en estos últimos días. Afortunadamente, la situación del COVID pues va disminuyendo, las últimas variantes fueron más leves, no debemos de bajar la guardia, no podemos cantar victoria todavía, pero creo que eso ahorita ha ido en una disminución muy significativa, tanto en ingresos como en la mortalidad. ¿Otras enfermedades de las vías respiratorias no se ven aumento en este momento? Ha habido incremento de las infecciones respiratorias, pero aún así, en comparación al 2023, los casos son menos. 2022. Perdón, correcto. Son menos y la mortalidad, en comparación al año pasado, pues ha disminuido significativamente. Ok. Doctor, en el caso suyo específico, ¿a qué enfermedad está viendo ahorita que le despierta aquel olfato médico, aquel olfato profesional que usted diga, aquí hay que ponerle mucha atención? Lo que es frecuente ahorita, sobre todo, son las enfermedades diarreicas, que hemos tenido incremento de casos, y siempre infecciones respiratorias, pero no hemos visto ya casos de COVID, pero sí de infecciones respiratorias que son muy frecuentes, y creo que vamos llegando como a la rutina normal. Ok, a una planicie. Enfermedades respiratorias, ya me dijo, hay que tomar en cuenta qué es lo que hay que hacer, mucho cuidado con la deshidratación, pero volvamos al punto de qué le debemos decir a la gente que tenga mucha atención y cuidado con los menores de 6 y mayores de 65. Normalmente no traen elevación de la temperatura, las enfermedades gastrointestinales que están dando en este momento, ¿o sí? Sí puede o no tener fiebre, y eso es un dato muy importante, porque puede tener diarrea y que tenga fiebre no quiere decir que sea más grave o menos grave, pero debemos de prestar también atención a la presencia de fiebre a toda edad, porque también hay una enfermedad diarreica que puede manifestarse con fiebre y que no debemos olvidar, que es la salmonelosis, la fiebre tifoidea. Los pacientes usualmente pueden tener fiebres elevadas, arriba de 40 grados centígrados, y es un motivo importante para diagnosticarla, que es una enfermedad muy difícil de diagnosticar porque no hay una prueba que nos dé una fiabilidad en la primera semana. Hay pruebas en heces que buscan los anticuerpos para salmonela en heces, pero no son del todo certeros. Pero si su diarrea persiste más de una semana, tiene fiebres elevadas, eso le puede estar indicando que estamos luchando contra una tifoidea también. Ahora, cuando usted me dice diarrea de una semana, ya es para tener cuidado, doctor. Claro, pero puede darse el caso. Normalmente las diarreas son autolimitadas, aunque sean de origen viral. Pueden durar hasta 14 días o menos. Pero ¿De origen viral? Sí. Okay. Pero si la diarrea se prolonga, hay que prestarle mucha atención, sobre todo si se acompaña de fiebre. Muy bien, sobre todo si se acompaña de fiebre. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros. ¿Alguna recomendación final? Bueno, que sigamos manteniéndonos informados de toda la situación de salud, que le prestemos mucha ojo a esto de la gripe aviar, y agregar que no hay ahorita casos de gripe aviar en el país, que no se transmite por comer huevos ni por comer derivados del pollo o gallina. Definitivamente no, y que continuemos con lo que ya hemos aprendido.
el uso de nuestra mascarilla, la distancia social, el lavado de manos continuamente con agua y jabón. Gracias por habernos acompañado y usted también, amigo televidente. Terminamos acá esta mañana en Frente a Frente. Solo le mostramos esta imagen para concluir de lo que está sucediendo en el volcán Chaparrastique, el Coloso de Oriente. No hay mayor actividad, así es que tranquilidad después de una semana en la que nos dio algún susto a la mitad de la misma. Hoy parece estar nuevamente descansando. Ojalá así continúe. Gracias, feliz fin de semana. Primero Dios, nos volvemos a ver el lunes a la misma hora. Abrazo a la distancia.